RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación con el señor Fernando Barraza Dorador, consultor de la Iniciativa de la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI, ¿no? Y es que el próximo jueves 25 de marzo va a tener lugar el foro virtual Canon y sobre Canon petrolero en Loreto, ¿no? Que nos trae el primer estudio de transparencia regional EITI, ¿no? En Loreto, ¿no? Por eso que saludamos al señor Fernando Barraza y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Barraza, qué gusto saludarlo, muy amable. Buenos días, don José, y buenos días a todos los radioescuchas. Sí, ustedes están, presentando a través de un foro virtual en los próximos días, ¿no? Un estudio de transparencia regional EITI, ¿no? En Loreto, ¿no? ¿Qué novedades trae este estudio, ¿no? ¿De qué manera, cómo se perciben en estos momentos los ingresos, la focalización de gasto, la distribución del gasto y sobre todo la fiscalización, ¿no? Efectivamente, este estudio se terminó en enero del año 2020. Por la pandemia se ha retrasado la presentación oficial, pero lo que busca es dar información a la ciudadanía y transparentar las transferencias que se han generado para el canon en la región a las diferentes entidades y el uso que han tenido estos recursos en los años que forman parte del estudio. El estudio comprende información del año 2015 al 2018 y lo que muestra es que en total para toda la región se transfirieron 325 millones de soles en esos 4 años de estudio, ¿no? Pasando de 140 millones en el año 2015 a menos de la mitad en el año 2016, cerca de 38 millones, subió algo a 42 en el 2017 y continuó una subida a 100 millones en el año 2018. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que disminuyó la producción del petróleo, ¿no? Usted sabe que ¿ya? el canon se distribuye en función a la utilidad y a la producción de petróleo. Claro. Entonces, al bajar muy drásticamente en el 2016 el precio internacional del petróleo, obviamente las empresas productoras de Loreto bajaron también sus utilidades y el monto que se paga por la realía por los barriles que se producen al año, ¿no? Entonces bajó drásticamente el precio internacional y como consecuencia baja también los recursos de canon que son transferidos a la región. Es de suponer que por lo que estamos viviendo en estos momentos, el próximo año o inclusive parte de este año, estos recursos de canon van a mejorar toda vez que el precio internacional ha ido subiendo también, ¿no? Ahora, en cuanto a la focalización... Ojo, perdóneme, no solo es el precio internacional, sino el volumen de producción. Claro, a eso y usted sabe que ha habido muchos conflictos en la región y en general la producción de petróleo en Loreto ha bajado también en los últimos años. En efecto, ¿no? Ese es uno de los aspectos que también hay que remarcarlo, ¿no? O sea, el precio internacional, pero también la producción. Y esto se ha visto afectado seriamente por la conflictividad social que siempre hay en Loreto. En cuanto a capacidad de gestión, ¿estos recursos se han utilizado bien, se han focalizado bien para los fines previstos? Ahí hay dos maneras de verlo, ¿no? Por un lado, la capacidad de gastar y por otro lado, en qué se gasta, ¿no? Entonces, la capacidad de gastar no ha sido tan eficaz como debería serlo. Hay años en los que se ha gastado apenas el 60% de los recursos recibidos. Esto mejoró en el año 2018 a cerca del 80%, pero es muy fluctuante, ¿no? Hay años buenos que pasan por el 75% del gasto y hay años en los que la ejecución no es tan buena, que llegan a niveles del 60% de los recursos recibidos. Esa es una manera de verlo, ¿no? Tengo el dinero, ¿lo uso o no lo uso? Y en gestión pública, dinero que no usas es un dinero que no está llegando al ciudadano
en servicios, en infraestructura, y esa es una manera de ver cierta capacidad de eficiencia y de eficacia para beneficio de la población. Y este estudio, señor Barraza, permite justamente establecer dónde se ha puesto mayor énfasis en servicios, en infraestructura. En el caso de la región Loreto, se ha puesto más énfasis en las actividades de gasto corriente. O sea, en planillas. En teoría deberían ser para la operación de determinados servicios. Esa información no se tiene a nivel de detalle porque el estudio se basa en inversión pública. Pero en general, cerca del 70% de los recursos del canon se usan para gasto corriente. En principio, eso no es malo en la medida en que uno puede decir que servicios básicos de salud, saneamiento, educación, han mejorado cobertura o han mejorado su calidad, pero lamentablemente en el caso de Iquitos, estos servicios básicos no son de la calidad que es exigida para un buen de vida de la población en la región, ¿no? Diríamos que no hay una buena focalización del gasto. No, porque además, incluso en la inversión pública, hay una gran dispersión de los recursos. Si de cada 100 soles que reciben por canon, 30 lo destinan a proyectos de inversión. Pero de esos 30 que se destinan a proyectos de inversión, se utilizan en 16 funciones del Estado. Esto implica una gran dispersión de los recursos, ¿no? No centrarse a cerrar brechas, a lograr objetivos de infraestructura o de servicios públicos. ¿En qué se gastó más? En transporte. De cada 100 soles en inversión, 33 soles se dedicaron a transporte, 22% a educación, 13% a planeamiento y gestión de reserva, que en realidad es básicamente fortalecimiento de las instituciones públicas, y apenas 11% a saneamiento, y ya después se distribuyen en porcentajes mucho menores ambiente, energía, vivienda, o sea, se dispersa el gasto y los proyectos cada vez son más pequeños, ¿no? Entonces, cuando uno tiene proyectos muy pequeños, al final haces un gran esfuerzo de ejecución, de gestión, pero no logras cerrar brechas, no logras mejorar la calidad de los servicios. Y eso es lo que muestra el estudio cuando se ve una gran dispersión de los recursos con proyectos de poca envergadura, ¿no? Ahora, señor Barraza, en el estudio que ustedes han realizado, ¿no?, y que van a presentar el día 25, ¿no? ¿Dónde más tiene incidencia? ¿En la zona urbana o en la zona rural? Le pregunto esto porque en las zonas rurales de Loreto en general, podemos poner, claro, Maynas, Iquitos, pero en las otras provincias, ¿esto tiene impacto o más le han puesto énfasis a la zona urbana? Más le han puesto impacto en la zona urbana, pero este es por un defecto de la forma en cómo se distribuye el canon petrolero en la región. ¿Ya? El 60% del canon petrolero se queda en el gobierno regional Loreto, y fundamentalmente si lo han usado para gasto corriente, uno puede inferir que se está usando en mantenimiento de servicios que la mayor parte están en la zona urbana. Igualmente, en el caso de infraestructura, si uno habla de que la mayor parte del gasto ha sido hecho en transporte, puede inferir que en el caso de la región Loreto el transporte solo se hace en la zona urbana. No hay forma de hacer gran infraestructura de transporte hacia las zonas rurales. Pero los recursos del canon están concentrados básicamente en el gobierno regional Loreto, en la Universidad de la Amazonía, en el Instituto de Investigación de la Amazonía, cada uno con 5 a 6%. Entonces, si sumamos gobierno regional y la universidad y el Instituto de Investigación, estamos hablando casi del 75% del canon se queda en estas tres instituciones. Ahora, y después, a nivel de municipios, Maynas recibe apenas 5%, y San Juan Bautista 2.9%, y Yurimaguas 2.5%, y entonces uno puede ver ahí
que los recursos del Cano han ido principalmente a zonas urbanas, ¿no? Y no llega a las comunidades nativas, no llega a comunidades originarias, ¿no? No, y ese es un defecto de la legislación, ¿no? Ya. Ahora, este estudio que ustedes van a presentar es hasta el año 19, ¿no? 2018 solamente. Hasta 2018. Ahora, como se presenta la situación con esta emergencia sanitaria, con esta emergencia de salud, con una paralización de la actividad petrolera en todo el país, Loreto no es una excepción, ¿no? Solamente en Loreto en estos momentos funciona desde el lote 95, ¿no? Que es ya. Pero, ¿cómo ve el horizonte en estos momentos? ¿Tenían canon antes y sobrecanon, y ahora que está paralizado? Bueno, la subida del precio internacional debería ser un incentivo para que comiencen a operar los pozos que tienen viabilidad y poder ser atractivo de nuevas inversiones, de nuevos pozos. El gran problema que hay en Iquitos es la conciliación entre las comunidades y las áreas rurales con estas inversiones productivas de la extracción del petróleo. Ese es un tema que no es parte del estudio, sin embargo, creemos que ese es un asunto por resolver en los tres niveles de gobierno, ¿no? Tanto del gobierno nacional como del gobierno regional y de los gobiernos locales que forman parte de la cuenca petrolera de Loreto, Ucayali. Claro, pero eso forma parte del horizonte inmediato que está viviendo Loreto, ¿no? Porque, exactamente. Claro. Bien, señor Fernando Barraza Dorador, consultor de la Iniciativa de la Transparencia de las Industrias Extractivas EITI, yo le agradezco la gentileza de haber participado a través de RCR. Sabemos que el próximo jueves 25 va a tener lugar el foro virtual Canon y Sobrecanon Petrolero, que nos trae el primer estudio de transparencia regional EITI Loreto. Ya lo han presentado anteriormente en otras regiones, ¿no? Recuerdo que presentaron en Piura, claro. En Piura también hemos presentado el informe correspondiente, ¿no? Invito a todos sus radioescuchas a ingresar al Facebook de Participación Ciudadana Iquitos, y ahí podrán tener información de cómo ser parte de este foro, que es totalmente abierto y gratuito a toda la población. Y lo comprometo a seguir conversando más adelante sobre estos temas, en realidad, porque siempre es importante saber cómo se focaliza, cómo se fiscaliza, cómo se distribuye el gasto. Nuestro agradecimiento, señor Barraza, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias, José, y hasta la próxima. Hasta la próxima. RCR, la red que comunica y une al Perú.